Fíjense que acá la única que tiene una mayor correlación significativa por estrella es el interés por el deporte. Parece que no me graba el puntero, pero bueno, voy a tratar de hablarlo. Y sin embargo, los otros no estarían siendo muy importantes. A lo más la asistencia anual al cine. Por lo tanto, la primera función realmente la que está haciendo la discriminación es el interés por el deporte. En la segunda función tenemos la edad y tenemos las horas semanales de televisión. Esas son las correlaciones que son significativas y las otras no están siendo tampoco tan importantes. Entonces, aquí lo que podemos mirar es que hay variables que a lo mejor pueden no funcionar en la discriminación y en una posible segunda vuelta, entonces podamos eliminarlo. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque, por ejemplo, uno podría estar tentado a decir, bueno, las horas semanales, perdón, los libros leídos anualmente no tienen una correlación con la función 1, no tienen una muy buena correlación con la función 2. ¿Por qué? Porque las tiraba en la función 3, pero dijimos que no las íbamos a analizar. Pero estas tres son, de alguna forma, las que van restando. Ahora, en este caso, los libros leídos anualmente sí tenía un puntaje alto en la función 2, entonces no valdría la pena eliminarlo. Lo que sí podría valer la pena eliminarlo a lo mejor es la asistencia anual al cine, porque en ninguna de las tres funciones o de las dos funciones pesa mucho. ¿Bien? Lo mismo que la paga semanal en dólares. En ninguna de estas dos funciones o tres funciones pesa mucho. Y acá la paga semanal no tiene ninguna correlación ni en la primera función ni en la segunda función y tiene menos en la tercera. Entonces uno podría pensar que esa debería ser más o menos el primer candidato para la eliminación. Después, los coeficientes de las funciones discriminantes. Estos coeficientes son los que nos dan el puntaje teórico, porque tenemos entonces la constante, ¿sí? Tenemos el interés por el deporte y todas las demás en su escala natural. Entonces, recapitulo para que no se confundan. Los coeficientes estandarizados, al igual que en el modelo de regresión, con los beta estandarizados solo sirven para mirar un ranking, para saber qué variables son las que ayudan más en la discriminación. Pero a la hora de hacer un pronóstico, por ejemplo, nosotros tenemos que ocupar las coeficientes que no son estandarizados, ¿ya? Los coeficientes que no son estandarizados. Como lo hacíamos en el MANOVA, para construir la supervariable, aquí podemos construir un puntaje discriminante, se hace entonces con los coeficientes que no están estandarizados. Bien, ahora, los centroides vienen siendo el promedio de las funciones. Me explico. En la función 1, si yo a todos estos valores, y lo podemos hacer a lo mejor en otro video cuando lo veamos en clase, si yo agarro todos estos valores y los evalúo en la edad del individuo, en cuántas veces va al cine y etcétera, nos va a dar un puntaje discriminante. Si yo agarro todos los puntajes discriminantes de los individuos que les gusta el género amor, usando la función 1, el centroide nos da 0,7. Entonces, aquí tenemos todos los centroides de los grupos de amor. El centroide es como el promedio de los puntajes. El centroide es el promedio de los puntajes de los individuos que pertenecen a ese grupo y esos puntajes discriminantes se sacaron con esta función. Por lo tanto, vamos a tener aquí también tres funciones. Recuerden, vamos a interpretar solo las dos primeras. Esto es importante porque nos ayuda a ver también la discriminación. La función 1, la que nos decía que lo más importante era el interés por el deporte, nos ayuda a diferenciar entre la gente que le gusta los cines de violencia, que tenemos menos 0,8, y el otro extremo, que es amor. Entonces, esta función nos ayuda bastante a discriminar los dos polos, menos 0,8 por un lado y 0,7 positivo por el otro. Y un poco menos humor y sexo. La función 2 nos ayuda a discriminar entre el humor, lo que va quedando, y el sexo. Y en menor medida la violencia y el amor. Entonces, si fijan, estas dos son complementarias. La primera nos ayuda entonces a discriminar entre el amor y la violencia y la segunda entre el humor y el sexo. Entonces, estamos cubiertos con esas dos funciones. Por eso es que no es necesario ocupar la función 3. Dentro de los estadísticos de clasificación, lo que nos está diciendo es que, dados los datos que teníamos, entonces vamos a tener
78 individuos que estaban en el grupo de amor, 34 en el humor, 45 en la violencia, 8 en la categoría de sexo. Entonces tenemos una proporción diferente, 47% que son los que pertenecen al género de amor, 20% humor, 27% violencia y solamente menos de un 1%, o perdón, un 5% los de sexo. Entonces, por eso es que es importante reconocer para la clasificación las ponderaciones previas y no asumir que todos son iguales. Bien, los coeficientes de la función de clasificación, estos son unos coeficientes que se llaman coeficientes de Fisher, que sirven para la clasificación. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay dos caminos. El primer camino es ocupar nuestros coeficientes de la función canónica discriminante que no están estandarizados, calcular su puntaje de un individuo externo, esto es para pronosticar a un individuo que no está dentro de la base, o por ejemplo cuando uno quiere hacer una validación cruzada y hace el análisis con el 70% de la base y ocupa el 30% para validación cruzada. Entonces, la primera forma de hacerlo es ocupar estos coeficientes a ese individuo, evaluarlo según sus características de edad, de asistencia al cine, de libros, de paga semanal, de horas que ve televisión y su interés por el deporte, y sacarle un puntaje discriminante. Y luego evaluarlo, por ejemplo, en cuál está más cerca del centroide. Y el que esté más cerca del centroide se clasifica en ese grupo. ¿Se entiende? Con la función 2 puedo hacer lo mismo y veo también que más cerca el centroide está y entonces con el que esté más cerca, me quedo con esa clasificación. La otra forma de hacerlo, que es la que yo encuentro, no sé, tal vez un poco más fácil, es que las funciones de clasificación generan tantas funciones como grupos hay. No es lo mismo que las funciones discriminantes que nos ayudan a discriminar entre los grupos. La combinación que más discrimina entre los grupos. En este caso lo que nos hace es generar una función de clasificación para el grupo de amor, una función para el grupo de humor, una función para el grupo de violencia y una función para el grupo de sexo. Entonces lo que yo hago es que a este nuevo individuo lo evalúo en estos datos que están acá. Por ejemplo, si tiene 20 años por 4,976 más, asistió 20 veces al cine este año por 0,16 y así. Lo evalúo en las 4 funciones y donde tenga el mayor puntaje, ahí es donde lo clasifico. ¿Ya? Entonces lo evalúo en las 4 funciones y donde tenga el mayor puntaje, ahí es donde lo clasifico. Y aquí tenemos el mapa territorial que nos clasifica en los 4 grupos. Tenemos un grupo acá, entre el grupo 2, si se dan cuenta, aquí está el grupo 2, no sé si se ve con el puntero. En el grupo 1, lo que tenemos a la derecha, el grupo 4, que viene siendo los de sexo, que son mucho más chiquititos, y el grupo 3 que está acá. Entonces, así es como se ve el mapa territorial. Y aquí, si se dan cuenta, donde ven ustedes la estrellita, es el centroide de ese grupo. Entonces, estos dos grupos están bastante similares y por eso se traslapan un poco. Después, aquí tenemos entonces, este gráfico no se ve muy bien, hay que agrandarlo. Después en otro video o en clase les voy a enseñar cómo poder mirar un poco más los centroides de los grupos. Lo otro importante es la matriz de clasificación. Esta matriz de clasificación se lee de la siguiente manera. Todo lo que está en la misma diagonal son los correctos. Por ejemplo, de los 78 individuos que nosotros sabemos que pertenecen al grupo amor, con las funciones discriminantes que hemos ocupado y con las variables discriminantes, logramos 64 individuos clasificarlos correctamente. 3 los va a tirar que eran de amor, los tira a humor, 11 que eran de amor los tira a violencia y en ninguno a sexo. Por lo tanto, ahí tenemos una tasa de 82% correcto. En el caso de humor tenemos un 32%, en el caso de violencia un 64% y en el caso del sexo nada. O sea, todos los que son pertenecientes al sexo no logramos pronosticarlos de manera correcta. Tenemos ciertas limitaciones, o sea, no logramos en el fondo captar esa diferencia. Bien, después lo que tenemos acá en nuestra base, vamos a mirar que aparecen unos valores adicionales que le habíamos dado. Por ejemplo, en el discriminante, en el DIS1 tenemos el grupo pronosticado para el análisis. Eso nos dice lo que nos está dando con las funciones discriminantes. O sea, nos logra clasificar en los 4 grupos que habíamos dicho: amor, humor, violencia y sexo. Después tenemos discriminante 1, que son las puntuaciones discriminantes de la función 1. O sea, tenemos 3 funciones discriminantes. Entonces, este es el puntaje discriminante que se logra con la función 1.
Este es el puntaje discriminante que se logra con la función 2 y este es el puntaje discriminante que se logra con la función 3. Con estos puntajes discriminantes uno puede hacer diferencia, un ANOVA, por ejemplo, para diferenciar entre los grupos, puede ayudarse para la clasificación, pero no podemos hacerlo con las funciones de Fisher porque eso hay que construirlo aparte. Bien, hasta aquí voy a dejar el video y vamos a ver si lo vemos, subo otro video un poquito más explicado, con algunas cosas que quedaron pendientes o lo vemos en clase dependiendo qué sucede. Bien.